Gracia y paz, amados hermanos. Buenos días, que el Señor bendiga en esta mañana cada una de sus vidas. Hoy vamos a tratar con un tema que lleva como título Eternamente perdonados. Eternamente perdonados. Soy Juan Carlos Barahona González y les doy la bienvenida para que juntos podamos disfrutar de estos tiempos devocionales. Para comenzar, vamos a leer unos versículos que se encuentran en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, versículos del 1 en adelante. Dice entonces el Señor en su palabra: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levanta, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Y en base a estos textos, nuestro hermano el pastor Charles Haddon Spurgeon tiene un mensaje para nosotros. Prestemos atención, amada iglesia. He aquí una de las más poderosas habilidades del gran médico de los médicos, nuestro Señor por excelencia, Jesucristo. Él tiene poder para perdonar pecados. Mientras vivió aquí, aún antes que pagase el rescate, antes que la sangre fuese rociada en el propiciatorio, Jesucristo tenía poder para perdonar. ¿No lo tendrá entonces ahora, después de haber muerto por el pecador? ¿Qué poder debe residir en aquel que pagó puntualmente todas las deudas de su pueblo, hasta el último céntimo? Ahora que terminó con la transgresión y venció el pecado, tiene el Señor Jesucristo un poder completamente ilimitado. Si lo dudas, míralo mientras se levanta de entre los muertos. Contémplalo en su creciente esplendor, ya elevado a la diestra de Dios. Óyelo mientras intercede delante del Eterno Padre, mostrando sus heridas, presentando los méritos de su sagrada pasión. ¿Qué poder para perdonar hay aquí? Dice la Biblia, Efesios 4:8, subiendo a lo alto, dio dones a los hombres. Y el mejor don que dio Jesucristo es que los pecadores sean perdonados por su obra en la cruz. A este Dios ha exaltado con su diestra para dar al verdadero Israel, que es la iglesia, arrepentimiento y perdón de pecados. Hechos capítulo 5, verso 31. Los más rojos pecados son quitados por el carmesí de su sangre. Querido lector, cualquiera sea en estos momentos tu maldad, Cristo tiene poder para perdonarte a ti y a millares como tú. Con una palabra lo hará. Él no tiene nada más que hacer para lograr tu perdón, pues toda la obra de expiación está terminada. Él puede, en contestación a tus lágrimas, perdonar tus pecados hoy y hacértelo saber. Él puede alentar en tu alma, en este mismo momento, una paz con Dios que sobrepasa todo entendimiento, la cual brotará de la perfecta remisión de sus múltiples iniquidades. ¿Crees esto? Yo confío que lo crees. ¿Puedes experimentar ahora el poder de Jesucristo para perdonar pecados? No pierdas tiempo para acudir al médico de los médicos, al médico de las almas, sino que ve pronto a Él con palabras como estas: lávame por piedad, por amor, límpiame. Límpiame con tu sangre, Cordero de Dios, y mi lengua agradecida cantará alabanza, bendición y amor por tu perdón infinito. Es lo que nos dice
en esta mañana nuestro hermano el pastor Charles Haddon Spurgeon. Y por supuestísimo, amada Iglesia del Señor Jesucristo, debemos tomarnos estas verdades gloriosas de parte del corazón de nuestro Padre Celestial, de parte de un Dios que nos ama. Recordemos que el Señor Jesucristo vino a pagar por nuestros pecados. Nuestro Señor Jesucristo, al morir en aquella cruz, Él no vino solamente a ser martirizado, Él no vino a ser torturado, despreciado y desechado de los hombres en vano, o para perdonar tal vez algunos de nuestros pecados. Él no vino a sufrir de tal manera para tal vez hacer posible nuestra salvación. No, el Señor Jesucristo vino a pagar y a morir por nuestros pecados. El Señor Jesucristo vino no a hacer posible nuestra salvación. Él vino a hacer eficaz nuestra salvación. El Señor Jesucristo vino a pagar por los pecados de su pueblo. Hay muchas personas que no entienden y no ven la maldad de su pecado. Hay muchas personas que se consideran buenas. Hay muchas personas que creen que son buenas y por cuanto son buenas conforme a su estándar, conforme a sus principios, ellos piensan que tienen los méritos suficientes para llegar un día a la presencia de Dios, lo cual es completamente falso. Vamos a leer una historia. Esta se encuentra en Lucas capítulo 18, versículos del 9 en adelante. Esta es una parábola, se llama la parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos, escuchen cómo se consideraban estas personas. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Y aquí el que habló fue el Señor Jesucristo. Y él dijo lo siguiente, verso 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Paremos aquí un momento. Los fariseos eran una secta judía que se creían perfectos, guardadores de la ley y también guardadores de aquellas tradiciones y cosas que ellos habían añadido a la ley de Dios. Estas personas se consideraban hijos de Dios perfectos, sin mancha, sin tacha y sin arruga. Y los publicanos eran conocidos como traicioneros, porque siendo judíos se habían aliado con el Imperio Romano para cobrar impuestos abusivos a su pueblo. Muy bien, teniendo esto en mente, vamos a ver cuál era la diferencia entre el fariseo y el publicano. Verso 11 dice, el fariseo puesto en pie oraba de la siguiente manera, oraba consigo mismo de esta manera y decía el fariseo, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. 12. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Verso 13. Vamos a ver cómo era la oración del publicano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, dice el Señor Jesucristo, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hoy en día hay vidas también similares a los fariseos, personas que se consideran y se creen buenas. Dicen, yo no he robado, yo no he matado, yo además tengo mi religión, pertenezco a la iglesia verdadera, dicen. Voy de vez en cuando a la iglesia, voy a la misa, cumplo con mis ritos, hago mis ceremonias. Yo soy bueno, ayudo a los pobres. Yo no soy como otros, dicen algunos. Pero amados hermanos, el Señor nos dice hoy, en esta mañana, que esas personas están
completamente lejos de Dios. Ellos se consideran cerca de Dios, pero es todo lo contrario. Están completamente lejos, porque estas personas que se consideran buenas reconocen ignorantemente, pero reconocen que no necesitan al Señor Jesucristo. Pero hay otro grupo similar a los publicanos. Ellos reconocen su pecado, reconocen su maldad, se arrepienten de vivir como viven y por supuesto reconocen que necesitan un Salvador y un verdadero creyente, un verdadero pecador que arrepintiéndose de sus pecados se acerca a Dios, no puede sino dejar de reconocer al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Amadas vidas, no nos engañemos. Recordemos que todos somos pecadores. No hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios, dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos. De hecho, también en la misma carta dice el apóstol Pablo que por cuanto todos pecaron, y aquí todos es toda la humanidad, después de la caída de nuestros padres Adán y Eva en el huerto del Edén, dice, por cuanto todos pecaron, por cuanto toda la humanidad vive en pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Y nosotros necesitamos una intervención poderosa, la misma intervención que necesitó este paralítico que hemos leído en Mateo capítulo 9. Este paralítico necesitó el perdón de pecados que solamente el Señor Jesucristo le pudo dar. El mismo perdón necesitamos todos y cada uno de nosotros. El perdón que solamente Cristo nos puede dar. Porque dice el Señor en su palabra, Hechos capítulo 4, versículo 12, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dice, dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solamente el Señor Jesucristo es el único que puede quitar y limpiar nuestros pecados para siempre. Por eso el título de este devocional, Eternamente Perdonados. Y vamos a ver cómo fue la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Me gustaría, amada vida, si tal vez tú te consideras bueno, hoy corre a Cristo. Dile que te abra los ojos, que te permita ver la maldad de tu corazón. Dile que te permita aborrecer tu propia justicia y aférrate a la justicia perfecta de Cristo. Entonces el apóstol Pablo, dando una enseñanza a los hermanos de la iglesia de Colosa, les dice lo siguiente, enseñándoles acerca de la victoria de nuestro Señor Jesucristo al morir por nuestros pecados. Entonces dice Colosenses capítulo 2, verso 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, es decir, con Cristo, perdonándoos todos los pecados, amados hermanos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. He ahí la victoria de nuestro Redentor, la victoria del Señor Jesucristo, quien vino a rescatar, quien vino a morir por los pecadores, no por los que se creen justos, sino por los pecadores, por los que se acercan al Señor como se acercó el publicano y dicen, oh Señor, sé propicio a mí, pecador. Eso es lo que necesitamos reconocer para experimentar esta eterna salvación o este eterno perdón. Necesitamos acercarnos y reconocer que somos pecadores, necesitados de la gracia de Dios, y necesitamos reconocer a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y si has dado ese paso de fe, si has dado ese paso de arrepentimiento y crees en el Señor Jesucristo, eres creyente, gózate. Amadas vidas, reflexionemos en estas gloriosas y preciosas verdades que el Señor trae a nuestros corazones. Me gustaría también animarles a que puedan compartir este tiempo devocional con otras vidas.
Estoy seguro que será de muchísima edificación. Y me gustaría también, si mi Padre así lo permite, el día de mañana invitarles para que juntos podamos disfrutar, conocer y aprender de todo aquello que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Que tengan un precioso día, que la gracia y la paz los acompañe. Bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones.